Hola, soy Miriam Fernández Chiona y en este espacio vamos a compartir todo lo que nos puede aportar los conocimientos de anatomía al movimiento y al movimiento especialmente aplicado al yoga. Hoy vamos a hablar de un espacio corporal que son los isquiotibiales. Los isquiotibiales son un grupo muscular que son muy nombrados en yoga porque tienen la cualidad de que si no son bien utilizados, si no son bien entrenados, tienden a lesionarse con facilidad. ¿Por qué es un grupo muscular? Porque está conformado por 3 músculos. Lo vamos a identificar en la parte posterior del muslo, entre la zona de cadera o pelvis y pantorrilla, porque se insertan en isquiotibial, ese huesito de la cadera que nos sentimos cuando nos sentamos, y la tibia. Entonces, este grupo muscular, que está compuesto por 3 músculos, como ya dije, semimembranoso, semitendinoso, que forman la parte media y interior de la parte posterior del muslo, y la cabeza larga del bíceps femoral, que conforma la parte más externa. Cuando digo bíceps, suena a que está en otro sitio. Conocemos el bíceps braquial, que es el del brazo. Pues aquí tenemos bíceps femoral, que forma parte del espacio del fémur. Estos músculos, que son 3, tienen una función conjunta que es especialmente y primordialmente la de flexionar la rodilla. Flexionar la rodilla es su gran función, que es contraria a la parte anterior del muslo, que es la de extender la rodilla. Y además hay otra función muy importante, que es la de la extensión de la cadera. Extender la cadera, además de glúteos, está potenciada por esta parte posterior del muslo. Entonces, como estas son las 2 grandes funciones de este grupo muscular, flexión de rodilla y extensión de cadera, además que colaboran con rotación interna y externa de rodilla, rotación externa y externa de cadera, tienen un gran valor en el caminar, en la carrera, en el salto. Pero son muy utilizados en yoga o necesitamos de ese grupo muscular especialmente. ¿En qué ejercicios? En todos los que tengan que ver con la flexión de la cadera. Porque para extender la cadera creamos fortaleza en la zona de los isquiotibiales, pero al flexionar la cadera, lo que va a ocurrir es que toda esta parte posterior va a ser extendida, va a ser requerida de una elasticidad muy importante para poder crear esa flexión de cadera. Cuando flexionamos cadera en yoga, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con la flexión del tronco hacia adelante, todas las posturas de sentado, tumbado y de pie en los que tengamos que flexionar el tronco hacia el muslo, nos va a requerir la flexibilidad de la elasticidad de este grupo muscular. Todo lo que sea traer la pierna hacia el tronco va a requerir de la elasticidad de esta musculatura. Tumbados o de pie, por ejemplo, de pie en Uttanasana. Necesitamos en Padangustasana. Necesitamos la elasticidad de esta musculatura. Entonces, ¿qué necesitamos para protegerla, para cuidarla? Tener una conciencia muy enfocada en cuánto está nuestro límite de la extensión. Si en el caso que voy a hacer Paschimottanasana, este concepto de tener las rodillas en hiperextensión es un concepto que crea mucha confusión. Creemos que Paschimottanasana implica sí o sí tener las rodillas extendidas. Uttanasana, la flexión del tronco hacia adelante cuando estamos de pie. Y
si tenemos alguna dificultad en este espacio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir entrenando esa elasticidad a través de la microflexión de la rodilla. Crear posturas donde las rodillas en microflexión me permitan crear la gran flexión de la articulación de la cadera sin lastimar los isquiotibiales. Y poquito a poco ir extendiendo en la medida que esa musculatura se vaya elastizando. Hay dos lugares de inserción, la tibia y el isquión. Entonces, esos son los dos lugares donde va a recibir la mayor tensión a nivel tendinoso. Por eso tenemos, como ese espacio tendinoso no tiene la misma elasticidad que la masa muscular, necesitamos entrenar todo este espacio poco a poco con la microflexión de rodillas. Si estamos de pie, en la postura, por ejemplo, de Adho Mukha Svanasana, también requiere la elasticidad de los isquiotibiales. Entonces, ¿cómo me ayudo? Con la microflexión de rodillas y la elevación del sacro. Otra manera de cuidarlos es, por ejemplo, acudir a la ayuda de cinturones. Si yo tengo que hacer Supta Padangustasana, no llego con mis manos a los pies, pues utilizo los cinturones que me van a permitir ir creando una zona más elástica sin lastimar los isquiotibiales. La microflexión de rodilla, la ayuda de los cinturones, me van a ir permitiendo poder bajar la zona del sacro y crear una parte posterior del muslo con una elongación adecuada a mis posibilidades. ¿Cuándo sentimos los isquiotibiales? Por ejemplo, en la postura, en cualquier postura en la que comiences a activar la flexión de la rodilla de manera consecutiva, con una pierna o alterno o las dos a la vez, vamos a ir sintiendo la carga de este espacio muscular. Entonces, ese es especialmente el espacio que ocupa los isquiotibiales. Cuando los cuidamos, por ejemplo, con una buena higiene postural de la pelvis. Si mi postura de pie me implica tener la pelvis fuera de eje, estoy creando una tensión excesiva ya sea por anteversión o retroversión de la pelvis. La equilibración de la pelvis va a permitir que mi musculatura isquiotibial y la anterior, que es la del cuádriceps, estén en un estado equilibrado que no tenga ninguna tensión excesiva, ya sea en la postura de pie o en la postura de sentados. Si estamos mucho tiempo sentados, el apoyo de la silla debajo de la zona posterior del muslo crea una tensión que puede transformarse en una molestia. Entonces tenemos que alternar la postura de sentados y de parados, o por lo menos no tener una silla o un asiento que genere esa presión en la zona de los isquiotibiales. Y tener esa conciencia de la sensibilidad de cuando tu cuerpo se está expresando diciéndote no vayas por ahí. Si en una clase de yoga el profesor en Paschimottanasana, en Uttanasana, en Hanusirsasana, te está diciendo estira la rodilla, vuelca más el tronco hacia adelante, tú tienes el derecho de cuidarte a ti mismo y saber que en ese momento esa extensión máxima de tus isquiotibiales va a terminar en mañana agujetas. Entonces, cuídate, microflexión de rodillas, colocación de la pelvis de manera correcta y poco a poco ir ganando en elasticidad a través de esas ayudas que pueden ser cinturones o especialmente la microflexión de rodillas. Pues hasta aquí el espacio de los isquiotibiales. Es un grupo muscular que a mí me fascina porque es muy requerido en muchísimas asanas de yoga y
cuando no prestamos la atención adecuada, podemos terminar con una lesión permanente o por lo menos un periodo en el que no vamos a poder ir a clase de yoga porque es una gran molestia. Así que espero que te hayan servido estos consejos, estas pequeñas indicaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. Namaste.